¿Qué tal, apreciable público? Bienvenidos una vez más a este canal de dibujos. El día de hoy te enseñaré a cómo dibujar a Goku en nada más y nada menos que en Super Saiyan Dios Azul como todo un profesional. Si quieres aprender a dibujarlo, quédate hasta el final de este video que aquí te muestro cómo hacerlo. Comenzamos. Bueno, voy a empezar marcando estas 5 líneas justo en la base de la cara que me van a ayudar a ubicar el rostro. Encima del rostro dibujaré este mechón de pelo que tiene Goku. A la mitad de la cara, arriba de la quijada, generamos el entrecejo haciendo una letra M invertida y de ahí saldrán el par de cejas. A continuación toca dibujar los ojos, debajo de las cejas y debajo del entrecejo dibujamos la nariz que tendrá forma de un triangulito. Y a continuación dibujamos debajo de esta la boca haciendo un rectángulo. A la derecha del rostro generamos la oreja haciendo un medio óvalo. Después de haber terminado el rostro, ahora sí me tocará dibujar esta enorme cabellera que caracteriza a este Goku Super Saiyan Dios Blue. Para ello únicamente iremos haciendo triángulos para cada mechón de cabello. Y conforme nos acerquemos a la parte de arriba, estos mechones serán más grandes. Una vez que ya tengo completo el rostro y cabellera, voy a empezar a dibujar el brazo que estará flexionado, dibujando al mismo tiempo el antebrazo con su muñequera, y después de esto empezaré a formar la mano de este personaje que estará cerrada y tendrá forma de puño, terminando en esta línea vertical de aquí hecha por las medidas. En la zona inferior de la cabeza empezaré a dibujar el torso, generando la ropa y al mismo tiempo los pectorales que están debajo de la ropa y que salen ligeramente. Es momento de empezar a dibujar el puño izquierdo de Goku. Este será muy grande con relación al puño derecho porque se encuentra más cerca. Dibujaremos el dedo índice más grande y conforme bajemos iremos dibujando los demás dedos cada vez más pequeños al anterior. Una vez definidos el tamaño de cada dedo, empezamos ahora sí dibujando los dedos haciendo líneas rectas con los bordes redondeados al final de cada dedo. Ahí ubicaremos los nudillos de cada dedo. Finalmente, para terminar esta parte, ya solo queda dibujar la muñequera derecha sobre el puño y encima de esta dibujamos el antebrazo. Este terminará en esta línea de aquí que previamente trazamos para una mejor proporción. Una vez tenga dibujado el brazo derecho, toca dibujar el resto de la ropa de Goku. Para ello, empezamos dibujando el pantalón haciendo líneas rectas y curvas que simulen las arrugas que tiene la ropa. Ya casi terminamos el boceto. Solo queda dibujar la bota que tiene Goku debajo del pantalón antes de pasar al entintado. Esta consta de 2 partes con la parte de abajo terminando en punta y con una cuerda en medio de ambas partes. ¿Verdad que fue muy fácil dibujar a Goku Super Saiyan Dios Azul? Sí, claro. Bueno, es momento de empezar a entintar nuestro dibujo. Estaré usando un estilógrafo de 0.5 milímetros. Recuerda tener mucho cuidado en esta parte y hacer los trazos muy controlados y con calma para evitar arruinar el dibujo. Te recomiendo te tomes tu tiempo en esta parte. Es más adecuado hacerlo de manera pausada y segura, en lugar de hacerlo rápidamente y que salga mal. Recuerda que no son carreritas, así que tranquilo, tómatelo con calma. Empezaré a pintar el cabello de Goku con un color índigo. Este lo usaremos para las sombras. Después pasaremos por encima de este tono un azul pavo real para ir creando la transición del color. Usamos como siguiente tono un azul verdadero y luego pasamos el color azul cerúleo a un lado de este para crear un degradado. Aplicamos más fuerza donde se empalma el color anterior. Y conforme nos alejamos, disminuimos la presión para que el siguiente tono se mezcle de mejor forma. Para empezar a dar las luces, pasaremos un color aguamarino claro en la zona sin colorear, combinándolo con el color anterior. Dejamos unas pequeñas zonas sin colorear para finalmente con el color blanco dar las luces altas en el cabello. Ahora solo repetiré los pasos antes mencionados en todos los mechones de cabello, así hasta terminar la gran cabellera de este Goku Super Saiyan Dios Azul. Te recomiendo tener las puntas de tus colores muy afiladas para esta parte. De esta manera tendrás más precisión a la hora de colorear tu dibujo. Así con menos espacio lograrás meter más cantidad de detalle. Además, con las puntas afiladas disminuyes la cantidad de puntos blancos y créeme, todos estos pequeños detalles se terminarán notando en el resultado final, haciendo que tu dibujo resalte mucho más.
There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns. Aplicamos el color café oscuro para las sombras, después usamos el color ocre quemado. Usamos el color durazno y después el color beige como los tonos base de la piel de Goku. Y finalmente damos las luces a la piel con el color durazno ligero y el blanco. You're lost in how to feel. Just let me hold that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life. Presta mucha atención, aquí te muestro nuevamente cómo colorear la piel por si te quedaron dudas. Lo primero es aplicar la sombra, en este caso el color que elegí es un café oscuro. Después usaremos un color café más claro para crear la transición. En este caso yo elegí el color ocre quemado. Luego aplicamos el color durazno. Al momento de aplicar este color, lo pasamos por el borde del anterior tono que ya aplicamos. Esto para mezclar ambos colores y que se vea más suave el degradado. Observa con mucha atención, pues haremos esto con cada uno de los próximos tonos. Después del color durazno, aplicamos el color beige como siguiente tono. Y si realizaste los pasos correctamente, verás que para este punto ya empieza a tomar forma el coloreado de la piel. Luego con el color blanco, generamos las luces en los espacios sin colorear. Y finalmente con el color durazno ligero, lo pasamos entre el color blanco y el color beige para fundir ambos colores y así de esta forma es como yo coloreé la piel. Para este punto, simplemente repetiré el mismo proceso en los demás dedos del puño. There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns. So vibrate in the imperfections. Ahora me tocará pintar la parte azul del traje de Goku. Diferenciaré las partes oscuras del resto del coloreado, pasando un tono azul muy oscuro por las partes que vayamos a sombrear. Para continuar con la transición del coloreado, usé un azul más clarito que el anterior. En este caso elegí un azul Copenhague. Observa que este lo pasamos suavemente a un costado de las zonas ya pintadas para ir generando un degradado y esto lo repetiremos con todos los colores que vayamos a usar. Posteriormente, usé un azul cerúleo como tono base, pasándolo de manera uniforme por las partes sin colorear siguiendo la forma del sombreado que ya llevamos. Y dejaremos únicamente solo unas pequeñas zonas sin colorear que son donde marcaremos las luces del traje de Goku. Para las zonas con más luz, solo pasaré de manera suave este azul cielo, tratando de mezclarlo con el color anterior como ya te mencioné, y nótese qué gran efecto le va dando al dibujo este color, es como que hace resaltar aún más las luces. Por último, encima del tono azul cielo, en algunas partes pasaré el color blanco para intensificar aún más las luces. Ya casi terminamos de darle color a este Goku Super Saiyan Dios Azul, ahora únicamente toca pintar la parte naranja del traje de Goku. Lo primero será generar pasando este color café oscuro todas las sombras en la ropa. A continuación, usé un color café más clarito que el anterior, en este caso elegí un café siena. Este color lo estaré pasando suavemente encima de las zonas ya pintadas para tratar de mezclarlo con el color anterior. Ahora estaré usando el color naranja cadmio, que es un tono naranja pero más oscuro que el color naranja habitual. Este color es muy importante, ya que le va a dar al color de la ropa la transición de sombras a luces. En otras palabras, este color es como el tono base y sin este color se vería raro el coloreado de la ropa, y no quedaría tan bien el resultado.
perfection. Después pasamos suavemente el color naranja básico por todas las zonas sin colorear. Este color lo voy a pasar solo de manera muy ligera porque el tono en sí es como muy brillante. Y si lo paso apretando muy fuerte contra la hoja, el resultado que deja no me termina de agradar. Entonces solo lo pasé muy ligero por la hoja porque lo que haré es mezclarlo con otro color que, en este caso, es el rosa salmón. Así logramos la tonalidad deseada. Por último, ya solo generamos las luces más altas en la ropa de Goku pasando el color blanco por las zonas de la hoja sin color, y mezclándolo al mismo tiempo con el tono anterior. And the way your color fades, you stand out now. Con esto hemos terminado de colorear a nuestro personaje, pero nuestro dibujo aún no está terminado del todo porque todavía falta hacerle el aura de este Goku Super Saiyan Dios Azul con el Kaioken. Y para ello usaremos nuestros queridos pasteles al óleo que ya usamos cuando hicimos este dibujo de Goku SSJ4. En la parte de arriba te dejo una tarjetita que te llevará al video. Te invito a que vayas a verlo, sé que te gustará. Continuando con el dibujo, la esencia azul, tan característica de este personaje, la pintaremos con diferentes pasteles azules. Una vez que lo tengamos, usaremos un pedazo de algodón para difuminar y mezclar los pasteles. Después de haber terminado el aura azul, con un pastel rojo y rosado, pintaremos la energía que desprende la técnica del Kaioken cuando Goku la utiliza. Finalmente, al igual que hicimos en la parte azul, con un pedazo de algodón difuminaremos el color para que se mezclen bien los pasteles. Ya para terminar este épico dibujo y para que quede aún más épico, le pondremos unos cuantos puntos blancos alrededor de la esencia azul de Goku. En mi caso usé corrector para esta parte, ya que no cuento con algún Posca o un lápiz de gel blanco. Pero si tú tienes alguno de estos materiales, eres libre de usarlos en esta parte. El punto es usar lo que tengas a la mano y que más te guste. Después de mucho trabajo, por fin está terminado nuestro dibujo. Acompáñenme a ver el resultado final. In the